Hola mis hermanos, estamos comenzando un nuevo servicio. Usted se está dando cuenta que no es el servicio presencial que estábamos desarrollando hace bastante tiempo, desde el año pasado, que comenzamos a reunir, a celebrar fiesta al Señor, compartir la palabra de Dios a través de los cultos presenciales, pero con la bendición de hacer partícipe a través de la transmisión en vivo a todos aquellos que nos siguen en la plataforma YouTube, Facebook, y de esa manera comunicar el mensaje y todo lo que hacemos como iglesia en la celebración dominical. En esta ocasión, los jóvenes y algunos hermanos estarán haciendo un trabajo práctico al interior del templo, de manera que este servicio es un servicio diferente, pero en igual manera participaremos todos de lo que significa alabar a Dios, interceder al Señor y tener la disposición en nuestro corazón de ser edificado y bendecido a través de la palabra de Dios. Quisiera leer unos versículos muy conocidos del Salmo 40. El salmista dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué linda experiencia la que nos comparte el salmista. Y debiera ser una palabra adecuada para cada uno de los que nos siguen en esta transmisión por las diferentes problemáticas que a veces surgen al interior de una familia, en la vida personal. Sepa que así como usted puede sentirse en el día de hoy, el salmista pudo describirlo de una manera muy impactante al hablar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Es posible que algunos de los que nos siguen estén en una situación incómoda, difícil, pero sin embargo, lo que experimenta en esta confesión es que puso sus pies en roca firme, Dios atendió el clamor, Dios se acercó para oír, y evidentemente Dios siempre tiene una palabra de bendición. Entonces le quiero animar a que usted siga con nosotros, reciba el saludo de mi persona a todos los que nos siguen y esté con un corazón abierto, dispuesto a ser edificado con cada palabra que ha de pronunciarse en este lugar. Ahora participaremos juntos de este hermoso tiempo de alabanza. Siempre es muy edificante para nosotros y para usted lo será de igual manera. Nuestro Dios envió a su único Hijo, en un pesebre nació mi Salvador, en amor caminó, rescatando al perdido, y con gloria y poder sana a los heridos. Y aunque juzgado fue, criticado tal vez, nada pudo vencer su inmenso amor. Tenemos la salvación. En la cruz dio su vida para darnos perdón. Con su sangre vertida
corona de espinas desgarraban su piel con fuertes heridas, y a la cruz él subió, el velo se rasgó y pudo vencer, pues resucitó. Dio su vida para darnos perdón. Con su sangre vertida tenemos la salvación. En la cruz dio su vida para darnos perdón. Con su sangre vertida tenemos la salvación.
respirar soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Qué tiempo hermoso el escuchar la alabanza y participar de ella. Cuando el pueblo de Dios entiende el valor y el poder que hay en la alabanza, cultivaría en mayor manera el expresar continuamente a través del cántico
nuestra gratitud a Dios. Un tiempo precioso hemos pasado en la presencia del Señor y conectado con aquellos que nos dirigieron en las alabanzas. Ahora viene un tiempo muy significativo que es la intercesión, orar. El Señor ha dado autoridad a su pueblo y cuando nosotros aprendemos a orar, que nuestra oración siempre pensando en Dios, nuestro enfoque siempre será Dios, de manera que nuestra oración, Padre nuestro que estás en los cielos, siempre la tenemos presente y todas las recomendaciones que nos dio Cristo. Pero quiero decirle a nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de la transmisión, que cuando la Biblia habla de orar sin desmayar, la oración del justo puede mucho. Y muchas referencias bíblicas a la oración es que verdaderamente nosotros creemos en el poder de Dios que nos conecta a través de la oración con el Dios de todo poder. Y el Señor ha dado autoridad a su iglesia para atar todo lo que está en la tierra y ser desatado en el cielo y desatar en igual manera bendiciones. Hay muchas personas que sin duda alguna están atados a vicios, atados a pensamientos negativos. Su vida está como rodeada de cadenas o de circunstancias negativas y vamos a orar en el nombre del Señor. Hay enfermos por los cuales hemos estado orando, otros que verdaderamente el nombre del Señor ha sido glorificado con el toque de Dios en sus cuerpos. Entonces vamos a orar por todos aquellos y por las peticiones que usted tiene posiblemente que nos está siguiendo en sintonía. Padre, en el nombre de Jesús, en primera instancia el Señor recibe la acción de gracia, la adoración y el reconocimiento de lo que tú eres, el Dios que todo lo puede. Gracias por lo que eres, Señor. En esta hora, como siervo tuyo, Señor, toma autoridad, Señor, sobre todo poder de esclavitud, Señor, sobre todo hábito esclavizante, Señor, en la vida de las personas. Aquellos que tienen dolencias corporales, aquellos que están en tratamientos médicos intensivos, Señor, extiende tu mano de misericordia, obra conforme tus piedades. Señor, gracias porque estás con nosotros y oramos para que el Espíritu Santo levante a Cristo y todo lo que podamos declarar sea sostenido, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor. A ti la honra, la gloria y la alabanza. Declaramos bendición a través del poder de la palabra que va a ser ministrada, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora nos disponemos a ser bendecidos con la palabra de Dios que nos va a compartir el pastor Helmut Beltrán Preyler con una palabra siempre enfocada en Cristo y en todo lo que significa una buena merienda espiritual para cada uno de nosotros. Bendiciones. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos que en este día se han reunido para adorar y exaltar el nombre del Señor. Y quiero compartir la palabra del Señor que la encontramos en Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Y dice así en el nombre del Señor: aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha de olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral ni vacas en el establo, así y todo yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva. El Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como las de un venado para que yo camine en las alturas. Esta palabra del Señor, el profeta Habacuc está precisamente finalizando su discurso. Una de las características de Habacuc es que es uno de los pocos profetas, si no decir el único profeta, que no recibe una palabra del Señor. Estamos acostumbrados a leer las profecías: así dice el Señor me mandó que dijese, y así innumerables veces
el tono de la profecía es que Dios está hablando y el profeta está dando a conocer el mensaje. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 1 de Habacuc, nos encontramos que es Habacuc que comienza con una queja, con una crítica, con un lamento. Habacuc se está lamentando, y los primeros 4 versículos lo dicen así en su queja, es que la realidad espiritual, la realidad social de Jerusalén, del pueblo de Israel, es tan decadente que él no logra entender cómo los justos pueden ver tanta maldad y Dios no actúa. Como contexto general, hablándolo de una manera política, fuera de Israel, Babilonia se está acercando. Las fuerzas de Babilonia han venido conquistando reino tras reino y pronto están por llegar a Jerusalén. Y frente a todo este panorama espiritual, político, social, el profeta levanta su queja delante de Dios porque no entiende cómo Dios, siendo un Dios justo, no interviene. Y es aquí donde nosotros podemos ver a través de este pasaje que nosotros podemos tener esperanza en medio de las pruebas. Nosotros en medio de la dificultad y los panoramas muy adversos, como iglesia, como pueblo de Dios, podemos entender y comprender cuál es la perfecta voluntad del Señor. En ese contexto es que Habacuc se queja delante de Dios. Y uno pudiese pensar, y tiene toda la prerrogativa Dios de haber guardado silencio y no haberle respondido. Pero vemos que Dios aquí le responde. Y le responde de tal manera que el discurso, la queja que está manifestando el profeta comienza a cambiar. Por eso en los últimos versículos su lenguaje es totalmente diferente. Pero hay un tal antagonismo en estas palabras, en estas decisiones y en este espíritu que él está teniendo, que muchas veces si nosotros lo contextualizamos parece ser nuestra realidad de hoy en día. Pareciera que este profeta no está escribiendo tan lejos, sino que pareciese ser un profeta contemporáneo, porque ciertas realidades que él estaba viviendo, porque dice el versículo 2, Señor, te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada para salvar a los que sufren. Nótese que esta realidad es muy contemporánea a nosotros. Cuando vemos alrededor nuestro, localmente hablando, nacionalmente, cómo vemos el mundo, cómo los conflictos se están desarrollando. Y pareciese que es bastante difícil tener esperanza en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Pero cuando nosotros nos introducimos en la profecía de Habacuc, en este diálogo que está teniendo con Dios, en esta queja que él está manifestando, porque Dios nunca le cierra la puerta al profeta, sino que le va a explicar lo que él va a hacer, lo que él va a llevar a cabo. Y entonces cuando nosotros nos enfrentamos a esta realidad pensamos y decimos, entonces, ¿cómo nos vamos a plantear la vida de aquí en adelante? ¿Cómo nosotros vamos a mantener nuestra esperanza en medio de las pruebas? Y lo primero que nosotros descubrimos en este pasaje es que nosotros debemos mantener nuestra comunión con Dios. Si queremos mantenernos en medio de las dificultades, si queremos mantener nuestra esperanza viva, sin que sea quitada de en medio nuestro, es que nosotros debemos mantener una comunión con Dios. Y esta comunión con Dios podríamos haber puesto, es que tenemos que orar, porque a veces nosotros evangélicamente siempre hablamos, hay que orar, frente a un problema hay que orar. Pero cuando nosotros descubrimos que hoy en día, en la cosmovisión de muchas religiones, la oración es parte fundamental de su liturgia, podemos descubrir que el orar en sí no va a producir ningún cambio. No va a resultar nada. Lo que sí produce los cambios tiene que ver con la comunión con Dios. Y cuando hablamos de comunión con Dios, nos estamos refiriendo a esa participación en común, del tener en común las cosas, no Dios con nosotros, sino nosotros con Dios, porque Él es el Ser Supremo. Y debemos entender que nosotros somos su criatura, nosotros somos la creación y Él es el creador. Por ende, por eso el profeta también dice, hablando con respecto, ¿acaso dirá el barro a su hacedor, ¿por qué me hiciste de esta manera? Es porque nosotros debemos entender que nuestra comunión con Dios parte de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, la verdadera comunión, la comunión íntima con Dios, es con los que temen a Dios.
Porque podemos orar y conocemos religiones que oran bastante y tienen establecidos sus horarios. Y hoy, como vivimos en una sociedad muy diversa, donde las cosmovisiones religiosas se van mezclando, ya es común ver a aquellas personas que levantan un clamor y una oración. Pero todos sabemos que no importa el tipo de oración que nosotros estamos haciendo. No importa nosotros los horarios, lo que importa a quién estamos orando y quién va a ser el que va a responder nuestra oración. Por lo tanto, como primer punto, debemos mantener nuestra comunión con Dios. Y debemos compartir con Dios. Debemos nosotros ser como Él es, entender sus planes y sus propósitos que Él ha establecido. Debemos vivir la vida que tenemos como Él ha diseñado el modelo, porque comunión con Dios es participar lo que Él nos ha ofrecido y nos ha entregado. No es mantener comunión con Dios a la manera que yo quiero tener y establecer la forma como las religiones han establecido el acercarse a Dios, a través de medios, a través de ritos, a través de una liturgia que muchas veces carece de la verdadera comunión con Dios, de la verdadera vida que debe tener todo hijo de Dios. Por lo tanto, para poder mantenerse en medio de los conflictos, pareciese que Habacuc en algún momento perdió la noción de lo que es Dios y quién es Dios. Porque Dios estableció claramente al pueblo de Israel: si seguían la bendición, si seguían el obedecerle, tendrían la bendición. Pero si desobedecían su palabra, tendrían la maldición. Cuando el pueblo de Israel está viviendo en este conflicto de violencia social, de injusticia, cuando está viviendo ese momento crítico donde la maldad predomina por encima de la justicia, es porque ellos se habían apartado de Dios, es porque habían ido tras los ídolos, y por lo tanto la sentencia para ellos era la maldición y no la bendición. Pareciese que Habacuc se había olvidado que lo que estaban viviendo era producto de sus malas decisiones, y le reclama a Dios. De la misma forma, nosotros podemos reclamarle a Dios por ciertas situaciones que vivimos, experimentamos en el día a día. Pero hay veces que nosotros debemos ser muy sinceros y ver dentro de nosotros mismos cómo está mi comunión con Dios. ¿Estoy viviendo de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Estoy siguiendo los principios? ¿Estoy respondiendo al Creador? ¿Estoy entendiendo y adaptándome a su soberanía? ¿O quiero solucionar las cosas a mi manera y vivir de acuerdo a lo que el mundo está planteando que debe vivir esta sociedad posmoderna? Nosotros debemos entender que esta comunión debe ser una comunión diaria, y eso implica que las áreas de nuestro carácter, en el área de los hábitos, debe haber una transformación. Mantener una comunión con Dios significa que nuestro carácter va siendo transformado. Significa que nuestros hábitos comienzan a honrar a Dios. Hoy en día muchos quieren la respuesta y el favor de Dios, pero su carácter sigue siendo el carácter del viejo hombre. Sus hábitos siguen siendo los hábitos del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Para que haya una verdadera comunión con Dios, yo debo ser moldeado por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, y seguir los conceptos, los preceptos de la voluntad perfecta de Dios en mi vida. Porque si yo quiero vivir y mantener mi esperanza en medio de las dificultades, es fundamental que esa comunión en mi vida comience a dar fruto, comience a evidenciar que he tenido una experiencia con el Dios vivo, para que yo pueda entender la voluntad perfecta del Señor. Debe ser en espíritu, en palabra y en obra. Yo evidentemente debo demostrar a través de mi vida, a través de mi espíritu, a través de las palabras y a través de mis acciones, que yo estoy en comunión con Dios. No solamente es orar, por eso decía al comienzo, no solamente hablamos de comunión con Dios refiriéndose a la oración, que es una parte fundamental de nuestra vida espiritual, pero que tiene a veces un significado diferente para las personas. Pero tener comunión con Dios evidentemente tiene que ser una relación con mi espíritu, con su espíritu. Tiene que ver con que mi palabra que sale de la boca está de acuerdo a la palabra de Dios, y que tiene que ser que mi actuar es de acuerdo a lo que Dios ha establecido. No solamente debo ser oidor de esta palabra, sino que debo ser hacedor de ella.
Por eso debemos nosotros entender este plan y este propósito del Señor. Significa mantener nuestra fe inquebrantable. Cuando hablamos de comunión, significa que yo mantengo una fe inquebrantable y una confianza plena en que si Dios dijo que Él obraría, que Él estaría conmigo, Él lo va a cumplir. Él ha establecido un pacto con sus hijos y lo va a cumplir. Tiene que ver con que voy a vivir en santidad y en el temor del Señor, porque quien vive en la presencia del Señor, porque quien mora en la presencia de Dios, quien tiene comunión con el Dios Santo, debe tener y reflejar esa misma santidad y ese mismo temor en todo lo que haga, en todo lo que emprenda, en cómo se relacione el uno para con el otro. Parece ser una tarea difícil, pero es la única manera que el hombre tiene para mantener la comunión, mantener su esperanza viva, poder mantenerse inquebrantable en medio de la dificultad, en medio de los problemas. Si no, nos volveremos en una queja, que a veces esa queja no va a tener la respuesta que tuvo Habacuc. Quizás no va a tener ese diálogo que Dios tiene con Habacuc, sino que muchas veces nos llenaremos de amargura, de rencor y de rechazo a la obra del Señor, a la palabra de Dios, al servir al Dios Todopoderoso, porque no comprendemos lo que está sucediendo en nuestro entorno. Cada uno de los sucesos que están aconteciendo tienen que ser vistos a través de la palabra del Señor. Como segunda característica es creyendo a la palabra de Dios. ¿Cómo yo me mantengo creyendo a la palabra de Dios? Porque Habacuc se enfrenta a esta realidad. Ve su queja, pero Dios le responde y comienza a decir que las naciones delante de él van a ser destruidas. Habla de un gran cataclismo, habla de una gran intervención divina, habla de que Dios es el juez justo que está viendo todo lo que el hombre hace. En otras palabras del Nuevo Testamento, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. En esta parte la palabra de Dios es fundamental para mantener una actitud de vida constante, para mantenerse inconmovible en medio de las situaciones adversarias, es creyendo a la palabra del Señor. Y en el capítulo 2 Dios sigue respondiéndole. Pero en el capítulo 3 le dice el profeta Habacuc: Señor, he escuchado acerca de ti, siento un temor reverencial. En otra versión dice: he oído tu palabra y temí. Evidentemente nosotros debemos considerar la palabra del Señor, debemos creer a la palabra de Dios. Y no solamente creer a la palabra, sino que temer a la palabra de Dios para poder mantenernos inconmovibles. Cuando el profeta se encuentra con esta realidad, con la verdad declarada por la boca de Dios, y Dios le dice: mira, es esto lo que voy a hacer. Voy a hacer tal cosa que el que la oiga no va a lograr percibir ni entender. Voy a hacer algo tan poderoso y glorioso, y una intervención divina, que el que escucha esta palabra tiene que temer. Por eso es importante que nosotros con temor reverente escuchemos la voz de Dios que está en esta su palabra, y que podamos vivir en el temor y confiando. Porque no podemos ser olvidadizos de lo que hemos oído y de lo que Dios nos ha hablado. No podemos dejar de lado la palabra profética que Dios nos ha hablado, de lo que Dios ha dicho que con nosotros construiría y que lo que con nosotros haría. Porque el Señor a nosotros nos ha dado una palabra de vida, y esa palabra yo debo creerla y debo temer a esa palabra. Porque de quien viene esa palabra es el Dios Todopoderoso, que no cambia y no es mudado, sino que permanece para siempre. Así como fue desde el inicio en el Génesis, cuando se da a conocer, hasta el día de hoy Dios sigue siendo Dios y no ha cambiado, no ha envejecido, sino que sus planes y sus proyectos siguen llevándose a cabo. El reloj de Dios sigue avanzando y sigue Dios actuando y obrando hasta esta hora. Dios sigue cumpliendo su palabra. Si hay algo que es firme y estable, es la palabra del Señor. Usted puede escuchar la voz del hombre, usted puede escuchar los consejos,
Usted puede creer muchas veces lo que el hombre dice, pero el hombre siempre va a fallar, el hombre siempre se va a equivocar. Las promesas que el hombre ha hecho nunca las va a cumplir en su totalidad, pero lo que Dios establece en su palabra, ni una coma, ni una jota, ni una tilde dejará de existir hasta que se cumpla su totalidad. Por eso es evidente que nosotros debemos creer a la palabra de Dios, porque cuando viene el día malo, cuando viene el día triste, cuando nuestros ojos ven la maldad, cuando nuestros ojos van viendo cómo el mundo se va consumiendo en una depravación, cómo a pasos agigantados las estructuras que han sostenido a este mundo, hablando en lo social, en lo político, se están derrumbando. Si nuestra confianza está en las cosas que podemos tocar y ver, nosotros vamos a desfallecer en medio de la prueba y la dificultad. Pero si logramos creer a la palabra de Dios y la hacemos propia a nuestra vida y se hace carne de nuestra carne, evidentemente nosotros vamos a poder avanzar, vamos a poder conquistar, vamos a poder tener por certeza lo que Dios nos ha prometido. Y en esta misma palabra Habacuc dice: Señor, he temido tu palabra. Pero también dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Qué glorioso es cuando la palabra de Dios es creída, porque la palabra trae transformación, la palabra de Dios trae cambio, la palabra de Dios trae libertad. Cuando usted se hace propia esa palabra de vida que sale de la boca de Dios y que está impresa en cada Biblia, evidentemente su vida es transformada y se produce un avivamiento. Los grandes avivamientos han venido porque la palabra de Dios ha sido creída, porque la palabra de Dios ha sido puesta en la práctica del diario vivir, no solamente como una teoría, no solamente como una ideología, no solamente como una filosofía buena, sino como lo que es realmente la palabra del Dios Todopoderoso, la palabra de aquel que construyó todas las cosas con el poder de su palabra. Dice que fueron hechas todas las cosas. Esa misma palabra, cuando tiene parte en nuestras realidades, cuando tiene parte en mi vida personal, cuando tiene parte en mis circunstancias difíciles, esa palabra es creativa para traer y crear en nosotros no solamente una vida espiritual que sea dando gloria a Dios, sino que aún mi propio cuerpo recibe la sanidad física, mi alma la sanidad en lo más profundo de mi ser, aún mi intelecto es transformado por este poder de la palabra. Por eso es que esta palabra trae avivamiento. Pero esta palabra trae avivamiento cuando yo temo esta palabra, creo esta palabra, vivo esta palabra y de hoy en adelante no me muevo si la palabra de Dios no viene a mí. Cuando viene ese rema de Dios para que nosotros avancemos, si Dios no va con nosotros, nosotros no avanzamos. Si Dios no está con nosotros, la empresa, lo que vamos a realizar no nos irá bien. Pero cuando la palabra de Dios está con nosotros, nos podemos mantener. Y hoy podemos dar fe que nos hemos mantenido creyendo en aquel que no vemos, pero lo sentimos en nuestro corazón, porque su palabra ha venido a ser carne de nuestra carne, porque esta palabra ha abierto los ojos de nuestro entendimiento, no porque seamos sabios y entendidos, sino porque el Espíritu de Dios ha venido a socorrernos y a ayudarnos y a enseñarnos la verdad del Evangelio, porque Él nos ha revelado la verdad de Jesucristo, la obra poderosa de aquel que es digno de ser adorado. La palabra de Dios, amados hermanos, no debe ser olvidada y cambiada por la filosofía de este mundo. La palabra de Dios no puede ser quitada de nuestros púlpitos y puesto delante los programas de nosotros como hombres, sino que es la palabra de Dios que será nuestra guía, nuestra brújula, para que podamos avanzar y conquistar lo que Dios nos ha ofrecido. Por eso debemos creer a la palabra del Señor. El profeta cambió su visión. No cambiaron los hechos. La injusticia seguía. Babilonia venía acercándose. Las noticias desde lejos venían, que venía un reino. Como lo describe muchas veces la Biblia, estos ejércitos como langosta que vienen destruyendo y consumiendo todo. Así viene. Y el juicio es inminente. La palabra profética está declarada. Viene destrucción sobre Jerusalén. Y no hay quien quite esa palabra y ese juicio.
Pero aún en medio de esa dificultad, aún en medio de la deportación, los hombres y mujeres permanecieron creyendo en la palabra del Señor. Y por medio de esta palabra se mantuvieron como viendo al invisible. Caminaron en fe, derrotaron reino, conquistaron, avanzaron, porque esta palabra se hizo parte de ellos. Cuando los discípulos iban camino a Emaús, tristes, cabizbajos, derrotados, porque aquel que era su esperanza había sido puesto en una cruz, en un madero. Pero ese mismo que estaba en el madero había sido levantado con poder y se les acerca y les recrimina su falta de fe. Y nuevamente les recuerda la palabra. Y la palabra comenzó en ellos a brotar como agua fresca. Y ellos comenzaron a sentir algo diferente, porque era la palabra de Cristo, viva, resucitada, recordándoles que Él les había prometido que no los iba a dejar nunca solo, que siempre iba a estar con ellos. Cuando nosotros volvemos a la palabra del Señor, evidentemente mantenemos nuestra vida y nuestra comunión con el Señor. En tercer lugar, nosotros nos mantenemos en esta esperanza viva, adorando a Dios. Los pasajes que leí al comienzo tienen que ver con esto. El profeta descubre que él no está adorando a Dios porque él es fuerte y capaz. Él descubre que él va a adorar a Dios no por su circunstancia. Nótese que él no está alegrándose por su circunstancia. Amado hermano, amado amigo, yo no te invito a que te rías de tu enfermedad. No digo que te rías de tu dolor, de tu pérdida, sino que tal cual el profeta, él se gozó en Dios, el creador de todas las cosas. Dejó lo terrenal y comenzó a observar y mirar la grandeza de Dios, al punto que él puede decir que aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uva, ni la cosecha del olivo se dañe. Evidentemente son los alimentos básicos. Hoy día podríamos hablar de la canasta para el pueblo de Israel de ese entonces. Si faltaba el higo, si faltaba la vid, el vino, si faltaba el aceite, la oliva. Evidentemente los inviernos cruentos, crueles iban a ser devastadores con ellos, porque cada uno de estos productos se mantenían y se conservaban cuando venía el tiempo difícil. Pero era tal la realidad que tenía y la escasez y la miseria que estaba viniendo sobre la tierra de Jerusalén, era tan devastadora que aunque no había ni en los corrales la oveja, ni en los establos estaba la vaca que les daba la leche y la carne, el profeta logra levantarse en las alturas espirituales y comienza a ver el futuro prominente que viene, la gloria de aquel que ha prometido bendecirle, aquel Mesías, y comienza a ver la grandeza de un reino todopoderoso. Y en medio de esa situación y circunstancia, él se eleva y dice que es como las piernas del ciervo, que cuando nosotros vemos los ciervos correr por las pampas parece que volaran. De la misma forma él siente que todo ese peso de angustia, que toda esa desolación, que todo ese quebrantamiento, que toda injusticia por fin tendrá un final total, y es en el reino de su Hijo amado, de Jesucristo, cuando Él venga a reinar con justicia y con equidad, con verdadera equidad y con verdadera justicia. Es por eso que nosotros debemos alegrarnos en nuestro Señor y Salvador. No ver nuestra enfermedad, nuestros problemas, nuestra escasez, nuestra economía, las crisis, sino adorar a aquel que es poderoso para ser levantado con poder de en medio de los muertos. Debemos nosotros adorarle, no porque somos fuertes, porque somos jóvenes y tenemos vitalidad. Le adoramos porque Él es el fuerte, porque Él es el fuerte. Yo soy débil, pero Él es fuerte, y en Él me fortalezco y en Él me renuevo. En Él nosotros, la iglesia de Jesucristo, se renueva. Cuando las puertas parece que se le quieren cerrar, nosotros nos alegramos y nos gozamos en el Señor. Nuestra adoración nos ayuda a renovar nuestra fe. ¿Cuántas veces hemos estado cansados y tristes? Como dice el himno, cuando estés cansado y abatido, díselo al Señor.
Cuando hemos estado cansados y tristes y hemos vuelto nuestra vida a adorarle, no por las circunstancias, sino por lo que Él es, el Dios creador, el Dios de la palabra, el Dios omnipotente y poderoso. Nuestro espíritu se ha renovado, nuestras fuerzas vienen de arriba, nuestro vigor nuevamente y los deseos, las ganas de conquistar, de avanzar, de honrar al Señor nuevamente vienen sobre nosotros. Cada vez, amado hermano, que usted esté triste y esté en situación adversa, tiene que aprender a adorar a Dios en medio de las circunstancias. Tiene que mantenerse adorándole, aún el último día y suspiro de su vida. ¿Cuántos han partido la presencia del Señor en un quebrantamiento de su salud, pero con un lenguaje de victoria y una alabanza? Porque saben que Dios ha prometido la vida eterna a aquellos que creen en Él. Y ellos saben que la han ganado por medio de Jesucristo. Por lo tanto, adorar a Dios debe ser una de las razones más fundamentales en nuestra vida. Mantener una comunión con Dios, mantener una actitud de devoción y de temor hacia su palabra, y mantener una actitud de adoración constante en medio de toda situación, porque no dependemos de lo material, no dependemos de las circunstancias ni de los gobiernos. Todo depende de nuestro Señor. Todo se lo debemos a Él. Todo lo que nos ha dado y lo hemos logrado durante estos años, y todo lo que ha de venir, se lo debemos al Señor. Es por eso que podemos deleitarnos como el profeta. El profeta comenzó quejándose. Quizás nosotros también estamos en la misma situación muchas veces. Nos quejamos de la vida, nos quejamos de las injusticias, nos quejamos de lo que no podemos obtener, nos quejamos de tantas cosas. Pero cuando entramos en la presencia del Señor, entendemos que no hay mayor deleite que adorarle a Él y reconocerle. Por eso en esta hora, en este día, la invitación es para poder renovar nuestro pacto de fe con el Señor. Aquel pacto y promesa que le dijimos: Señor, aún en medio de los problemas te seguiré y te serviré. Hoy más que nunca necesitamos renovarnos en el Señor. Necesitamos tener esta comunión íntima con Él. Necesitamos creer a su palabra y vivir su palabra para poder terminar nuestros días adorando, alabándole, dependiendo de Él y de su gracia. Yo en esta hora quiero bendecir la vida. Al concluir esta palabra del Señor, quiero orar para que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén sobre cada uno de nosotros, como familia del Señor, como casa del Señor, para que cuando usted pueda enfrentar ciertas realidades, el Espíritu Santo de Dios pueda traer la palabra de vida a su corazón y pueda permanecer confiando en Él. Padre, en el nombre de Jesús, hemos declarado tu palabra, hemos anunciado, Señor, la buena noticia. Creemos, Señor, a ella porque ella es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Que en esta hora el Espíritu de Dios, a través de tu palabra, cobre vida en nuestros corazones. Señor amado, en el nombre de Jesús sean rotas las cadenas de amargura, de depresión, de oscurantismo espiritual que puedan estar viviendo tus hijos. Por falta, Señor, de devoción, por falta de comunión contigo, por falta de tu palabra en nuestras vidas, por falta de adoración. Yo ruego que en esta hora venga manto de alegría, óleo de gozo sobre cada uno de ellos. Y el Espíritu Santo glorifica a Cristo en cada uno de las áreas, para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos en la fe y para que podamos permanecer en esta esperanza viva, sabiendo que tu palabra se cumple día tras día en medio de tus hijos y de tu pueblo. Les bendigo en esta hora en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que está enfermo del alma, enfermo físicamente, reciba de parte del Señor el toque creativo de su palabra en el nombre de Jesús. Y podamos ser edificados y bendecidos, porque toda gloria, toda honra y todo reconocimiento lo merece solo Él. Oh, aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga su vida, amados hermanos. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su
preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron, oh qué inmerecido dolor, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto, cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Qué bendición más grande ha sido participar de este culto. La palabra de Dios ha sido una bendición. Los cánticos que al Señor le ofrecimos, nuestras plegarias al Señor en igual forma. Le queremos animar. El próximo servicio dominical va a ser un servicio presencial, pero también con transmisión en vivo para que muchas personas sigan siendo bendecidas y conectadas con nosotros. Le animamos a suscribirse al canal de nuestro ministerio, ministerio unido evidentemente a la iglesia wesleyana, y allí usted puede buscarnos y de esa manera ser bendecido. Suscríbase, le animamos en igual manera a compartir esta reunión con otras personas, con otros amigos, y de esta manera usted está sembrando en sus corazones la posibilidad que ellos sean tan bendecidos como usted lo ha sido en este día. Shalom, el bienestar de Dios sea con cada uno de ustedes. Such an easy thing for you to do. Your hand moving right now. Are you still showing up at the tomb of every Lazarus? Your